las emociones. Saludos cordiales, toltecas de Anáhuac. Estamos en Cholula, Puebla, México, Anáhuac, para conmemorar la partida de los sacerdotes en la Toltecayo. Así que vamos a hacer una lectura solemne por todos aquellos que partieron de este plano. Acá está el Chignahui, la maestra Anabel, Por dentro, por fuera, con sus compañeras toltecas. sagrado, de los sacerdotes, todo lo que hay alrededor, con esa historia, esa trascendencia, esa importancia en la toltequidad. Vamos a hacer un poquito de meditación para disponernos a la lectura del libro de La Serpiente Emplumada. Entonces, vamos a intentar hacer unos momentos de silencio interior, es decir, parar el diálogo interno. Te puedes apoyar de las palabras amo mati, no mente. Lo hacemos por espacio de unos minutos. Concéntrate ahí en tu respiración y en tu corazón. Soy la serpiente emplumada, nada en mi mente. Estamos arrancando Amo con un mati. silencio solemne para iniciar la lectura de 4 pasajes del libro El último avatar de Quetzalcóatl, aquí desde Cholula, a mis compañeros toltecas. Les mandamos un fuerte abrazo hasta donde se encuentren y pues bueno, esta transmisión se hace justamente en conmemoración al 506 aniversario de la masacre realizada aquí por españoles y aliados, Pedro de Alvarado y estos bárbaros que masacraron vilmente a nuestros hermanos toltecas. Y la intención de venir aquí es justamente que esto no se olvide, que esto no vuelva a pasar nunca más y sobre todo convocar a quien tenga interés, a quien tenga gusto de pues, el camino, las enseñanzas que estos hermanos y hermanas toltecas, Porque encontramos en el camino de la serpiente emplumada que quedó rectitud, derramada en estos impecabilidad, muros, en estos pisos, en estas plazas. crecimiento, desarrollo. Así que vamos a Seguimos sus arrancar pasos. una vez que mis Es compañeros han iniciado este honorable proceso de escuchar esta silencio, historia acerca de de ese acto. recapitulación. Abrimos Y los ojos y compartiremos nos disponemos a 4 la lectura. lecturas. A dar inicio con la primera, continuaremos con la maestra Anabel y 2 compañeros más. Así que arrancamos. Y pues muchas gracias por sumarse. Estamos aquí transmitiendo ahí con los compañeros de Anáhuac y el mundo. Y vamos a leer 4 pasajes breves de la vida de Siacat aquí en Tierra Santa, uno de los lugares más sagrados de Anáhuac. En el último avatar de Quetzalcóatl. Vamos a leer, bueno, voy a leer primero el Templo de los Gigantes, y así seguiremos hasta terminar con el capítulo 78, los sepultureros. Y pues arrancamos en este aspecto, del 74 al 78. Así que voy a levantarme y que de fondo que estén las pirámides, así cada quien que lo lea, y pues sumemos este intento, esta conmemoración por los más de 8,000 sacerdotes y sacerdotisas de Teohuas que aquí dieron su vida. Y la lectura dice lo siguiente: capítulo 74, el Templo de los Gigantes. Tomado de Acosta, Muñoz Camargo, Iztlixóchitl, Cervantes de Salazar, Mendieta, Motolinía, Torquemada, Durán, Historia de los Mexicanos, Anales de Cuautitlán y Códice Florentino. Cholula, Estado de Puebla, día 9 viento del año 12 casa,
4 de noviembre del 997 después de Cristo. Los viajeros continuaron su peregrinaje por la costa hasta que llegaron al estuario del río Coatzacoalcos, Zócalo de la Serpiente. Allí tomaron a su izquierda y bordeando las montañas, avanzaron tan rápido como pudieron hacia Cholula, mezclándose con la muchedumbre de devotos que acudían a ofrendar con motivo de la cercana fiesta de Huemantzin, el patrón de la ciudad, a quien llamaban por su nombre calendárico Chignahui Ejecatl, o Nueve Viento. Entraron a Cholula por la puerta del este. La ciudad estaba adaptada a recibir contingentes de peregrinos, de modo que su presencia no llamó la atención, pero algunos vecinos, reconociendo a Seacatl, salieron a recibirlo con vítores y flores. Este hecho alertó a los comerciantes de Tula, quienes fueron de inmediato a avisar a Huemac. Los moradores de Cholula amaban tanto a la serpiente emplumada que era el único dios al que le otorgaban el título de señor, de modo que cuando juraban por nuestro Señor, se entendía que hablaban de la serpiente emplumada. 2 veces al año en el tonal Nueve Viento, y cuando el sol tocaba el centro del cielo y los cuerpos no arrojaban sombra, es decir, en un paso cenital, hacían grandes fiestas de flores. Los sacerdotes aprovechaban para renovar sus votos y vestir sus trajes de gala, consistentes en jubones blancos largos hasta los pies, estampados con flores negras de 4 pétalos. En Cholula radicaba el sacerdocio tolteca. Para satisfacer sus necesidades desde hacía 40 generaciones, es decir, del siglo III antes de Cristo. Los cholultecas construían en el centro de la ciudad un gran templo en honor a la serpiente emplumada. Tenían un núcleo de adobe en el que se extendía un laberinto de tubos de desagüe. Sobre este se apilaban capas de piedra caliza delicadamente cortadas, impermeabilizadas, con un grueso aplanado de argamasa blanca muy dura, hecha con cenizas volcánicas. Los pintores decoraron ese extenso lienzo con murales que representaban las fiestas del calendario. La base del edificio medía 584 pasos por cada lado, 450 metros actuales. Su alzada se dividía en 5 cuerpos piramidales apilados unos sobre otros, que representaban los 5 niveles del inframundo. El propósito de sus constructores era que su escalera alcanzara las 800 gradas, pues querían que el altar dedicado a Tlaloc estuviera literalmente entre las nubes. Se accedía al edificio por una pirámide auxiliar de 100 gradas. El modo como lo edificaban era el siguiente. Los sacerdotes pedían a los peregrinos que visitaban la ciudad que cada uno aportara al santuario una piedra, una viga, un ladrillo, un tubo de cerámica o una carga de pintura o mortero. Una vez en la obra, los albañiles colocaban la ofrenda en su lugar con mucho respeto. Todos asumían el esfuerzo con gozo y sin esperar retribución, considerando un privilegio participar de una obra de tal santidad. Nunca antes se había visto en la tierra un edificio tan imponente. Por su grandeza, los lugareños le llamaban Tlachihualtépetl, montaña artificial o hecha a mano. Y en este caso, tras la huida de Seacat y sus discípulos, se llama así Chololan, de donde huyen. Ese es el origen de Cholula, donde huye justamente Seacat hacia su destierro. Afirmaban que lo habían construido gigantes como estos toltecas, como estos quinames, que tenían razón, pues solo gigantes espirituales pudieron diseñar una obra así. Cuando Seacat llegó a Cholula, las labores de construcción estaban paralizadas, ya que en los últimos años la afluencia de peregrinos había disminuido mucho. El patio se usaba como plaza de mercado y las habitaciones para sacerdotes que se orinaban en su periferia estaban ruinosas. Acautzin ordenó a los albañiles que las remozaran e invitó a los peregrinos a hospedarse en ellas. Asombró a Seacatl que les permitiera ocupar un espacio tan sagrado, pero Acautzin le dijo: solo un edificio de tal majestad es digno de tu grandeza. Ese fue el capítulo 74 y vamos a invitar a la maestra Anabel a que lo pueda leer, casi gritarlo para que se escuche en esta plaza, en este recinto sagrado. Es el capítulo 75 denominado El Plan. Gracias. Gracias. El plan tomado del Códice Florentino y Viseo. Esa noche, Acautzin citó a los señores y sacerdotes de Cholula
en su palacio para acoger a Seacat. Dedicándole una profunda reverencia, lo saludó con la formalidad debida a un gobernante en funciones. Mi señor, yérguete sobre tus pies junto a aquel a quien representas. Tú eres nuestra ofrenda y merecimiento. No en vano florece tu aliento, pues se te ha confiado la tinta negra y roja. Tú has ido allá, al gran espejo de dos caras, y has visto cómo se extiende hacia el abismo y el cielo, el borde del universo. Yo testifico tu luz y tu sombra, tu caída y tu renacer. Vi tu llanto y tu sudor, tu cuerpo fatigado, tu carne herida, el temor te rodeó y solo traición a tu espalda. Arrojaste tus riquezas al agua, la comida se apartó de tus labios, soportaste la uña y el diente, el odio y la inquina, el insomnio y la persecución. Desterrado, marchaste por el mundo, tu corazón luchó entre olas, como esclavo te esforzaste, así, con mucha dificultad has llegado al poder. Hoy eres alivio al pueblo y consejo a la silla del gobierno. Vean al guerrero, el defensor de Jade y la pluma, los valores y el saber, el águila genuina, el auténtico celote, que viene a darnos vida, luz y dignidad. Grande es su apoyo, amplia tu espalda y seguros tus pasos. A tu lado nos refugiamos quienes seguimos tu huella, pues eres árbol frutal, te elevas con dulzura, con gracia brotas, en tus ramas libamos miel y nos protegemos del sol. También son tuyos el escorpión y la ortiga, con que nos castigas, el cuenco de piedra y el agua helada, con que nos limpias, el taladro, el cepillo y la arena, con que nos tallas y pules. Tú escoges el largo y el perforado jade, la ancha y bien pulida turquesa, los ensartas con orden y despliegas el collar. Tú nos ordenas y desarrollas, pintas el libro y das sentido a la escritura. Por eso, nunca se olvidará tu nombre. Hoy te tenemos con nosotros como un sueño o un milagro difícil de creer. Tú honras esta ciudad, tu sola presencia nos hace crecer. Quizá en tu interior han venido a morar los profetas, encarnaron en ti las señales de los grandes abuelos. Para tenerte como Señor y Dios, yo te saludo, oh sacerdote. Después que Seacat correspondiera a su saludo, Akautzin invitó a los presentes a sentarse en las bancas que había en torno a la sala para disfrutar el chocolate aderezado con picante que traían los sirvientes en ornamentados vasos. Cuando bebieron, les explicó su plan. Desde que tengo uso de razón, he visto prosperar a quienes recuerdan a nuestro Señor y perderse a quienes lo olvidan. Quiero enfrentar el salvajismo que nos invade y espero que tu presencia, Topilzin, nos permita lograrlo. Como primera medida y en atención a la auspiciosa fecha que estamos celebrando, he decidido reanudar la construcción del gran templo. Al escuchar este anuncio, los sacerdotes lanzaron gritos de alegría. Pero no es suficiente, continuó Akautzin. Como ustedes saben, lo que detiene las obras es la falta de peregrinos. Antaño venían por 8,000, ahora nos sentimos contentos si llegan por cuatricientenas. La razón por la que no quieren venir a nuestras fiestas son los extranjeros que penetran por la frontera norte del país, propagando sus repugnantes cultos. La gente está confusa, cada cual adora al Dios que mejor le parece. Un gran silencio se hizo en la sala. Este era un problema que preocupaba por igual a los sacerdotes y a los señores de Cholula, pues la ciudad se mantenía con las ofrendas de los peregrinos. Para arreglar la situación, he decidido pedir a nuestros amigos que hagamos una alianza por la fe. Expulsemos a los chichimecas de la náhuac, devolvamos los campos y ciudades de nuestro Señor. Los presentes, enardecidos, lanzaron gritos contra los chichimecas, pero Akautzin los calló con un ademán y le pidió a Seacatl: te ruego que tú conduzcas estas delicadas negociaciones, pues te conocen y respetan. Seacatl quedó consternado al escucharlo. Respondió: no encuentro prudencia en tus palabras, ilustre Akautzin. No es con odio como mantendremos nuestros templos, sino con amor. Los moradores abandonan la traición porque la tradición, los moradores abandonan la tradición porque la tradición les abandonó. Los templos crecen, pero la
ración de los pobres disminuye. Los sacerdotes se concentran en rituales, mientras las viudas y los huérfanos son abandonados a su suerte. Nuestros hermanos chichimecas han sido duramente castigados por el cielo. Han perdido sus tierras, sus hijos mueren de hambre y van rodando sin patria por el mundo, como yo. Por eso sus corazones están llenos de ira y piden sangre para calmarse. No es aumentando su angustia, sino acogiéndolos con compasión y educándolos con paciencia como restauraremos nuestra fe. Les ruego, señores, que no cometan el error de Huemac, pues podrían agravar el problema. Denme un año de plazo, yo iré con ellos y les pediré que dejen sus bárbaras costumbres y se integren a nuestra comunidad de naciones en forma pacífica. Si tengo éxito, acrecentaré con su pueblo a la familia tolteca, y ustedes verán sus templos colmados de devotos y ofrendas. Si fallo, asumiré mi horror y abandonaré Cholula. Un murmullo recorrió la sala. Ministros y sacerdotes comentaron la propuesta, unos a favor y otros en contra. Finalmente, Acautzin recobró la palabra. Sus hechos entre los nonoalcas han llegado a nosotros, Otopiltzin, y sabemos que si Huemac te hubiera escuchado, no se habría quebrado la alianza de Tula, y hoy disfrutaríamos tus logros. No quiero pisotear tanta experiencia ni trepar al rostro de tan noble señor, desoyendo tu consejo. Tienes nuestra confianza, ve con los chichimecas y persuádelos. Pide lo que necesites y se te dará. Los recursos de mi pueblo están a tu disposición. Bien, al número 76, ¿quién lo iba a leer? 76, ¿tú? Gracias. Muy amable, Anabel. Gracias. La ordenación. Tomado de himnos sacros y suma indiana. Al día siguiente, para su alborozo, los cholultecas reactivaron la construcción del gran templo. Teacatl acomodó a sus seguidores en los edificios ubicados en el flanco norte del patio y les instó a que apoyaran a las obras de reconstrucción para pagar su estancia y alimentos. Este hecho no agradó a los sacerdotes, quienes encontraban inaceptable que advenedizos ocuparan su lugar más sagrado y desconfiaban de Teacatl por sus transgresiones en Tula. Se preguntaban, ¿cómo confiar en un sacerdote que olvida el ayuno y las espinas, frecuenta el mercado, trata con mujeres y no se levanta al alba ni se abstiene de carne y vino? Cuando Matlaxóchitl supo que Teacatl estaba viviendo en el gran templo, preparó su morral y marchó apresuradamente a Cholula. Teacatl lo recibió con un abrazo y le agradeció por haberlo representado en Tula. Macatlazóchitl, en respuesta, se quitó el emblema del caracol y se lo entregó diciendo: durante 10 años he cargado este peso y quiero descansar. Tú sigues siendo para nosotros el rostro, los pies, las manos y la voz de la serpiente emplumada, pues tú nos representas y cargas, tú ejecutas y pregonas. Por eso te devuelvo tu emblema. Pero Teacatl no lo aceptó. Tú has ganado tu título, sirviendo a tus hermanos en tiempo difícil, le dijo. Es justo que lo conserves. Esa noche, Teacatl citó a sus discípulos más antiguos en el patio del gran templo para recibir a Macatlazóchitl. Llegaron iluminándose con antorchas y se reunieron junto a un extenso mural que representaba a un centenar de bebedores. Con tu alegría, rodearon a su antiguo compañero, pidiéndole noticias de Tula y contándole sus andanzas en la zona maya. Cuando terminaron, los saludó. Los saludos, Teacatl les anunció: este es un momento feliz, pues nuestro hermano ha vuelto. Volviéndose a Macatlazóchitl, continuó: te recibí hace 24 años como un joven cantor que huía de los ritos de Tula, y hoy eres el sumo sacerdote de la serpiente emplumada. Con tu presencia vuelve a completarse el Centecpantli, la veintena de los yapanecas. Ya es tiempo que los ordene como grupo.
Entonces colocó a sus lados a Citlalcueye y Chalchicueye, aquellas mujeres que tras tentarlo en Tula, nunca más se separaron de él. Les tomó las manos y pidió a los demás: enlácense en un círculo. Así lo hicieron. Cuando estuvieron unidos, gritó: Ma a Montlapolo, sean abiertos. Al instante, un fuego verde brotó de la tierra y ascendió por sus espaldas, resonando en sus cabezas como un toque de caracol. Un asombro reverencial impregnó al grupo. Trepóse, trepóse que Seacatl a un contrafuerte de la pirámide y les anunció: estaban dormidos y han despertado, estaban muertos y han resucitado. Hoy reinicia sus vidas, ustedes ya no son extraños sino hermanos, pues comparten la fuerza que les he dado. No dejen que se disipe, conserven su unión y triunfarán. A continuación, buscó en su morral las espinas de penitencia y, para asombro de todos, las rompió en pedazos y lanzó las astillas al aire. Nuestros abuelos nos cargaron con ritos, anunció, pero yo rompo esta atadura. Huían ni Chalmecatl. Vean, yo el rebelde abandono el ayuno. Guatonala olía, fuera dolor de cabeza, largo astillas de pino. Valor, señor Caña, me decía. Ni mis Tacatecu, Notzai, Achimalticpac, Monesoya, Ailtoyoca, Acatl, Nomin, Acaxilewi, Timala. Te toman a Moyalcana, Tlamacansky, Tetometl y Yopochtli, Notenau, Atlahuecatl, Ansan, Axcan y Quetzalyototl, Nictlacalixtetla. Mientras ensangrentaba la cara del escudo, ya no me cubro de espinas. Mi flecha quebrada es ahora mi orgullo. En el sitio de la libertad, a la izquierda del Señor de las grandes aguas, ha renacido el atormentado sacerdote. Ahora es un quetzal y yo lo aliento. Yopi dio saltos de alegría al escuchar este anuncio. Vació el contenido de su morral sobre el suelo y lo pisoteó con rencor. Pero Macatlexóchitl no pudo evitar un gemido de angustia, pues estaba muy apegado a sus votos monásticos. Le preguntó: entonces, ¿qué sentido tiene toda la penitencia que hemos hecho desde los días de la Casa Verde? Esto no es tiempo de lágrimas, sino de gozo, le respondió Seacatl. Obran en vano, se angustian sin sentido quienes buscan luz en la austeridad. Vengan a reposar en mi amistad, alivien su dolor acá. Allá en Tula yo rompí la tradición y asumí el castigo, por lo tanto son libres. Ya no es necesario que se claven espinas, basta con que no pequen, no es necesario que renuncien al sexo y al dinero, basta con que no se apeguen, no es necesario que alarguen a los ayunos, basta con que coman sana y moderadamente, no es necesario que se entreguen a los ritos, basta con que lleven una vida virtuosa, no es necesario que oren a los dioses, basta con que conversen con su propio corazón. No es necesario que vistan de negro y cubran sus caras con ceniza. Basta con que den a los demás un buen ejemplo. Nuestros abuelos nos llenaron de leyes, pero yo les doy 3 consejos. El primero, que busquen la amistad de aquel que está en todas partes y en cada momento, pues es noche y viento, y dueño del cerco y el junto. En tal empeño, no sean orgullosos ni cobardes, sino humildes de corazón y valientes para cumplir. Lo segundo, respeten a todo ser vivo, no mientan, no adulteren, no ofendan, no se embriaguen ni se sometan al azar, sean pacíficos, apoyen a los necesitados, busquen el bien y aborrezcan el mal. Y lo tercero, no pierdan el tiempo que les he concedido. El cielo en este mundo, ocúpense en lo bueno y aprovechen la vida. De día trabajen por su sustento y de noche visiten las estancias celestes.
Levántense temprano, hagan ejercicios y hablen solo lo necesario. Basta con estos consejos. Hagan en los demás como mejor les parezca. Todo aquel que se atenga a su conciencia atraerá el bien y conquistará la vida. Muchas gracias. ¿Quién más iba a cerrar? Muchas gracias. Ahorita que se ha disipado el ruido, percibimos, ¿no?, un sonido muy especial, así que 77 eco. Muchas gracias. Adelante, Leo. Gracias. Los servidores divinos, tomado de Torquemada, Ixtlilxóchitl, Historia de los Mexicanos, Durán, Anales de Cuautitlán, Anónimo Mexicano y Códice Florentino. Tras ordenar a sus discípulos, los organizó como comunidad, diciéndoles: por permiso del señor Acautzin, vivirán en este templo, así elegirán a sus líderes, el más humilde mandará y el más encumbrado servirá. Solo quien tenga un corazón puro, firme, sabio, compasivo, ese les representará. Prepárense como maestros, difundan el modo de vida tolteca para que no se estanque y pudra lo que han recibido. Lean los textos sagrados y perfecciónenlos, verifiquen y renuevan la tradición, practiquen lo que saben y prediquen con el ejemplo. Vayan a las plazas y a las escuelas de Cholula, a quienes les escuchen, salúdenlos con amor y preséntenles nuestra causa con humildad, diciendo: el tolteca es lumbre, una gruesa antorcha que no ahuma, hace sabios los rostros y los corazones, la personalidad y el carácter. No pasa por encima de las cosas, se detiene, reflexiona, observa. Asimismo se adiestra, dialogando con su corazón y encontrando respuestas en tu interior. Es un artista, pues le pone sentido al mundo. Como iniciado de la tinta, ilumina la realidad con los colores de las flores. En cambio, el falso tolteca obra al azar y se burla de la gente. En lugar de iluminar y elevar, oscurece las cosas y les pasa por encima. No crea, imita, nada aporta. El maestro es escritura, camino y guía, espejo horadado de lado a lado. Suyas son la tinta y el papel, y los signos y los códices. Posee la verdad y la transmite. Abre nuestros oídos, nos hace cuerdos y atentos, nos obliga a cobrar identidad. Se concentra en su labor, es claro, razonable y preciso. Tiene luz en su interior e ilumina con su luz al mundo. En cambio, el falso tolteca, el falso maestro, dice que tiene la tradición, pero es vanidad. Amante de la oscuridad y los rincones, es un sabio misterioso, un chamán con secretos, un ensoñador que encubre las cosas, tornándolas más difíciles de lo que son. Destruye la verdad a fuerza de misterios y acaba con todo. El médico verdadero experimenta, prueba las hierbas, las piedras, los árboles y raíces, ensaya sus remedios, examina los síntomas, conoce las enfermedades, da masajes, acomoda los huesos, purga, tonifica y medica, sangra, corta y cose, hace reaccionar, cubre con ceniza, confronta los corazones dando ayuda, alivio y sanación. En cambio, el falso médico se burla de su prójimo y mata a la gente con falsa medicina. No quiere aliviar, sino lucrar. Se esconde en sus secretos, pues es un hechicero, un charlatán que en lugar de experimentar, echa suerte y envenena, en semilla, en hierba. El verdadero devoto es un manantial, se vierte y no reclama ofrenda, y nada espera, ayuda sin mirar atrás, sutil como la voz de los dioses, huye del templo y aprecia el desierto, es ligero y tolerante con los demás, canta su propia canción y no una canción ajena, permanece en el gozo de la luz, aunque las tinieblas devoren al mundo. En cambio, el falso devoto es hueco, fingido y arrogante, va a los templos, mas no por amor, sino para ostentar piedad. Señala el tropiezo ajeno mientras esconde su hedor. Amante de los ritos, desconfía de su propio corazón, ofende al diferente y solo piensa en sí mismo. Adora a los dioses por temor y regalos, y si los dioses no lo escuchan, grita, se sangra, mata codornices y ya piensa en sacrificar a su prójimo. El Padre verdadero es raíz del linaje humano, bueno, receptor compasivo y preocupado en su corazón. De él es la guía y el apoyo y la protección. Por él, el niño humaniza su querer y recibe una correcta educación.
El individuo maduro tiene un corazón firme y un rostro sabio, hábil y comprensivo. Es un tolteca de la tinta negra y roja, un entendido componedor de textos, experimenta el mundo por sí mismo, conoce lo que hay en el cielo y en la región de los muertos. La divinidad mora en su corazón y diviniza con su corazón las cosas. He aquí cómo te convertirás en tolteca si adquieres hábito y costumbre de consultarlo todo con tu propio corazón. Sé un tolteca, una persona de experiencia propia. Muchas gracias, Leo. Muy amable. Bien, pues estos fueron una lectura. Igual nos falta una. Si quieres, ven por favor, amigo cholulteco. Aquí nos recibe con la raíz de Tierra Santa para cerrar justamente. Te va a poner acá el micrófono, nos das tu nombre, por favor. Muchas gracias. Vale. ¿Cómo te llamas para que te conozca? Mucho gusto, soy Emanuel. Emanuel. Soy de la región Cholulteca y pues aquí participando en esta solemne ceremonia. Adelante. Gracias. Aquí desde este sepulturero. Ok. Los sepultureros, tomado de Ruiz de Alarcón, Códice Florentino y Cantos de los Señores. Seacat tomó costumbre de acudir al patio del gran templo en el día Tianquistli, mercado, el quinto y último de la semana. Trepado a los contrafuertes de la pirámide, hablaba con quienes acudían a vender y comprar sus productos. Sus discípulos y seguidores memorizaban sus palabras y corrían a difundirlas por la ciudad. Los asombrados cholultecas acudieron al santuario para escucharle. Como comparaban su enseñanza con el incienso, le apodaron Ostomequeatliyahue, el mercader del incienso, y a sus discípulos Tecpauctin, los pregoneros. Pero no todos estaban contentos. Algunos se perturbaron con su sugerencia de reescribir los libros sagrados y trascender las tradiciones caducas. Entre ellos estaban los sacerdotes de Mictlantecutli, el señor del inframundo, cuyo salario dependía de los ritos fúnebres. Cierto día vinieron al patio del templo para interrogarlo. Maestro, dices que no tenemos que sangrarnos ni orar al cielo o seguir los ritos mortuorios de nuestros abuelos. ¿No temes que los dioses en venganza nos nieguen la entrada a los mundos superiores? Antes de responderles, dijo él, quiero saber de qué mundos hablan. Entonces, Tamaccho, estimado padre, el líder de los sacerdotes le explicó, nuestros abuelos nos dijeron que hay dos mundos y dos tipos de gente. En el primero, que es el de los dioses, la transformación ocurre instantáneamente. En el segundo, que es el de nosotros los humanos, la transformación toma tiempo y es según los méritos de cada cual. También nos dijeron que nada es eterno, pero nada se pierde. En algún tiempo, en algún lugar, lo que fue volverá a ser. Y no se... Perdón. Ay, me pasé. Y quienes ahora viven otra vez vivirán. En tanto llega ese glorioso día, tenemos que ir tras la muerte a los mundos de arriba y abajo, según nuestras obras. Los dioses han determinado que los niños que mueran antes de comer maíz vuelvan pronto al seno de sus madres. Si sus madres ya no están, descansarán en las ramas floridas del árbol de Tamuanchán, hasta que un vientre nuevo los reclame. Por eso, los enterramos en una olla abultada, como el vientre de sus madres, sobre una almohada de flores. Pero los niños que mueren después de probar maíz tendrán que visitar el primer río del inframundo para pagar por esa mazorca que comieron. Los inútiles y los holgazanes se sumergirán hasta los planos intermedios, pues no hicieron bien ni mal. En cuanto a los malvados y los brujos, descenderán hasta el fondo, donde darán vueltas entre vientos tempestuosos, montes que chocan y agujas de hielo, hasta que rediman su maldad con el agua quemada. Por eso quemamos sus cuerpos, rociamos sus cenizas con agua,
y guardamos sus cráneos en el Zompantli, altar de cráneos, como semillas de la vida futura. Pero los cuerpos de los enfermos, los ahogados, los suicidas y los que mata el rayo no se queman, se amortajan con sus pertenencias, pues fueron señalados por Tlaloc y pagaron su deuda con su sufrimiento. Ellos subirán al Tlalocan, mundo fluido, donde vivirán una primavera eterna. Tampoco arderán los cuerpos de los guerreros y las muertas en parto y los santos. Se les entierra con honores, pues ya pasaron por el fuego de la batalla. Ellos regresarán a los 4 años convertidos en pájaros y mariposas, para gozarse en el resultado de sus obras, y subirán luego al Tonalocan, el mundo de la luz, para acompañar al sol con cánticos y flores para siempre. Al terminar su exposición, el líder de los sacerdotes hizo una profunda reverencia, agradeciéndole por haberle escuchado. Akal le comentó: tus creencias, oh sacerdote, no derivan de la experiencia, sino del miedo a la muerte, y el miedo te paraliza, impidiéndote gozar y darle gozo a la vida. Por eso tienes ese rostro tiznado y esas arrugas de amargura. Ok, mi corazón se duele y entristece, pues mis amigos no lo entienden. No 2 veces nacemos, no 2 veces somos hijos. Única es nuestra vida y estamos a punto de perderla. En este sitio de tránsito nos estafan con el anhelo. Si siempre se viviera, si nunca se muriera, no se perturben sus cabezas por el fin. Aunque fuésemos plumas preciosas, ¿acaso quedaremos? Aunque fuésemos joyas, ¿permaneceremos? No se inquieten sus corazones, sepan lo que yo sé. Una vez pasa la vida, en un día nos vamos y a la noche llegamos al sitio de la disolución. Ya que hemos venido a crear, mostremos nuestras flores. Ya que estamos de paso en la tierra, vivamos en paz y alegría. Acérquense, disfruten. Fuera la amargura, venga el consuelo. No se angustien pensando si siempre se viviera y si nunca se muriera. Quedaron confusos los sacerdotes al escucharlo y le preguntaron: ¿quieres decir que esta vida es todo? ¿No habrá memoria de nuestro rostro en la casa común? ¿No sabes que nuestros abuelos decían del difunto: ya es un Dios? ¿Cómo podría ser un Dios quien no está vivo? Teacal respondió: nuestros abuelos también decían al difunto: despierta y levántate, pues amanece, ya cantan los pájaros de oro, ya vuelan las mariposas. ¿Cómo podría despertar quien no duerme? La tradición no se creó para difuntos, sino para dormidos. La resurrección es para quien despierta, no para cadáveres. Sí es cierto que los muertos regresan a los 4 años. ¿Por qué piden ustedes en sus oraciones Nikanch aquí y ahora? En efecto, esta vida es nada para quien duerme y todo para quien despierta. No la midan en días, sino en acciones. Acéptenlo. Frente al Señor de la muerte no tenemos esperanza, pero tenemos una opción: adelantarnos a su llamado y burlarlo en sacrificio. Conviertan sus cuerpos en altares, arrójense al fuego del deber, el trabajo y la acción heroica, así renacerá en vida y serán dioses, y tras la muerte vivirán por siempre en el recuerdo agradecido de quienes le sigan. Así pues, palabras de Seacat. Y Pues muchas gracias por la lectura. Y Anabel, pues vamos a hacer el cierre con la caminata. ¿Parece bien? Muchas gracias. Igual si pueden contar sus cosas ahí donde está la mochila. Y seguimos las indicaciones de la maestra. Y saludos para todos los toltecas quienes nos siguen. Vamos a compartir también las lecturas para que puedan leerlas. Se encuentran en el libro El último avatar de Quetzalcóatl de Frank Díaz, que pueden consultar ahí en Amazon y también en Sótano, ¿no? Y allá en el Ágora Lucis. Así que vamos adelante.
Podemos ponernos de este lado, ¿no? Para acomodarnos. Entonces quieren que estemos un poquito cerca porque hay muchas personas para no dispersarnos. Entonces, ya sea en una sola línea o... en una sola línea. ¿Círculo? No nos sacan así de, ahí están danzando. Sí, va a ver igual de raro, ¿no? Igual, sí. Tú traes el... Mejor sin caracol, ¿no? Nada más así. Sí, si no sin caracol, nada más así. ¿Sin caracol? Sí, porque no, van a entonces... llamar a... Sí, va a ver. Ok, Si quieres, llévatelo aquí en el pecho. ándale, Que suene en tu pecho. desde ahí, Lo podemos hacer. ándale, ya que traes tu caracolito. Bueno, vamos a hacer entonces nuestra línea. Vamos a avanzar hacia la estela que está al frente. ¿Quieres decir algo, Leo? Con Fabián luego hacemos como un canto en lo que reloj, canino, seguía. ¿Sí? Vale. ¿Cómo va? Huelón, canino, seguía. Huelón, canino, seguía. Walay, 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 walay. Walay, walay, walay. Se repite, huelón, Canino, seguía. Huelón, canino, seguía. Walay, 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 walay. Walay, 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 walay. Huelón, Huelón, canino. canino. Muy bien. Nos vamos a llevar las manos a la altura del corazón. Vamos a quedarnos ahí con las manos a la altura del corazón. Vamos a hacer este gesto de plegaria. El día de hoy estamos aquí conmemorando pues, la matanza. Aunque intentaron acabar con la toltequidad, pues seguimos intentando rescatarla, traerla nuevamente del pasado. Y aquí nos hacemos presentes en este momento, aquí y ahora. Vamos a iniciar nuestra caminata de los dioses, cada uno muy despacio, lo más lento que puedan, contactando con la estela que está al frente. Vamos a concentrar ahí la atención y vamos a ir caminando hacia allá, tratando de alcanzar nuevamente ese silencio interno. Iniciamos.
Vamos a ir deteniendo la caminata. Juntamos los pies, cerramos los ojos. Volvemos a sentirnos íntegros, íntegras, aquí y ahora, en el acecho de nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra energía. Santo, le sigue la hora, abriendo los ojos, necesitas estirar. De manera que tengamos este ejercicio de caminar por estoy su silencio.
Vamos a despedirnos, vamos a dar un aplauso, ¿no? Para escuchar la acústica, la de tres. Se, ome, yey, va. Se, ome, yey. Se, ome, yey. Se, ome, yey. Ahora, así más rápido, ¿va? Se, ome, yey. Para pedirnos el campo de la. Muchas gracias. Aplausos. Muchas gracias, por seguirnos. Vamos a la cima, a ver lo que resta. Y saludos a todos toltecas quienes se han conectado acá con nosotros y seguimos acá en esta instancia. Saludos, un abrazo.